Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con el abogado Edmundo Jiménez, quien nos va a hablar acerca de unas preguntas relacionadas con cultura política y ciudadana. Señor Edmundo, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, Estado es el elemento que la sociedad tiene para poderse identificar, es decir, es un territorio. Nación, digamos, es aquello que el ciudadano lleva en el corazón y lo defiende como patrio. Correcto. ¿Y qué similitudes hay entre estos? Pues la similitud está en que lo conforma el mismo grupo poblacional, es decir, el mismo ciudadano que conforma el Estado y el que conforma la nación. Correcto. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democrática? Bueno, la participación política es un elemento contenido en la democracia, porque es que la democracia son los que dan los elementos para poder participar. Así es. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre política y lo político? Política es todo aquel elemento que tiene todo ser humano para poder decir, convertirse en ciudadano. Y lo político es aquello que genera el ser humano para poder convivir. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política está dada por el elemento, por ejemplo, democracia y participación, son dos elementos importantes. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano, pues, equivale a tener sus derechos, a tener deberes y obligaciones y a participar de ello. Bueno, muchísimas gracias, señor Edmundo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con el docente Jonathan Brochero, que nos va a hablar acerca de cultura política y ciudadana según su perspectiva. Señor Jonathan, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno para usted? Con las buenas tardes para Erika y todos sus compañeros de clase. Bueno, tenemos que las diferencias radican en que cada una tiene un rol totalmente diferente. Podemos decir que la nación es el conjunto de personas las cuales tienen en común una cultura, un idioma, una ideología, una religión. El Estado vendrían a ser aquellas instituciones que conforman a una nación. Y por otra parte, el gobierno son las personas que entran a gobernar, a administrar dicho Estado. Correcto. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Ok, podremos decir que la participación ciudadana es la opción que tenemos todos los ciudadanos para de alguna u otra manera hacer parte activa de los procesos democráticos. Entonces la democracia viene siendo el derecho que tiene en este caso cada colombiano, de poder ser elegido y elegir con quien tenga cierta afinidad política. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es el bienestar de la ciudadanía, podría decírtelo de esa manera. Lo político es todo lo que conlleva al ser humano. En todo momento estamos ejerciendo la política. Correcto. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política la componen los elementos de participación ciudadana, todos aquellos mecanismos por los cuales el ciudadano puede ejercer su derecho, llámese plebiscito, llámese cabildo abierto, elecciones por voto popular, entre otras. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Todo ser humano tiene unos derechos preestablecidos que son intrínsecos desde el nacimiento. Al momento de tener un derecho, se emite inmediatamente un deber, o en su defecto puede tener la misma reciprocidad. Al haber un deber es porque existe ya un derecho inherente de una persona. Bueno, señor Jonathan, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, buen día. Igualmente.